Buenas tardes, mi nombre es Melanie Loque. Vamos a ver sobre principios y fundamentos de panadería. Tipos de masas y productos de panadería. Existen diversos tipos de masa, cada uno con sus características específicas. Tenemos la masa fermentada con levadura. Esta masa requiere tiempo de fermentación para desarrollar sabor y textura. Tenemos el pan baguette, el pan rústico. Tenemos las masas hojaldradas o laminadas. Se elabora con capas de mantequilla y requiere un proceso de pregado para crear un efecto crujiente y aireado, como por ejemplo las napolitanas, los bolovanes y las mil hojas. Tenemos la masa quebradas o secas. Son masas con alto contenido de grasa que no necesitan fermentación y tienen una textura crujiente, como las tartaletas, galletas de mantequilla y las pastas solas. Tenemos las masas batidas o esponjosas. Se elaboran batiendo huevos o incorporando aire para una textura más ligera, como los bizcochos, para pasteles o los pionomos. Tenemos la masa escaldadas. Se cocina parcialmente antes de hornear para mejorar su textura y su forma. Se cocina en agua caliente antes del horneado para obtener una textura más firme. Tenemos la fermentación. La fermentación es el proceso biológico por el cual las levaduras y bacterias se convierten los azúcares en gases, alcoholes y ácidos, lo que permite que la masa crezca, desarrolle sabor y adquiera una textura adecuada. Tenemos los tipos de fermentación. La fermentación biológica con levaduras y bacterias lácticas es la más utilizada en panadería, ya que produce el gas CO2 necesario para que la masa suba. Tenemos la fermentación química como polvo gastrificante. Ocurre cuando se usa agentes químicos como bicarbonato de sodio o el polvo para hornear. Y se realiza el pan de soda, muffin y los bizcochos. Tenemos la fermentación alcohólica con levadura en bebidas y masas líquidas. Es similar a la biológica, pero se enfoca en la producción de alcohol en bebidas fermentadas, como por ejemplo la masa para cerveza, fermentación en masa líquida para crespas y waffles. Etapas de fermentación. Hidratación de la harina. Se activa las enzimas y comienza la absorción del agua. La fermentación inicial. Se forma la estructura del gluten y la masa empieza a crecer. Tenemos la segunda fermentación. Ocurre después del formado, permitiendo que la masa adquiera volumen y textura. Y tenemos la fermentación final, el cual activa un último crecimiento antes que la masa se fije. Por ejemplo, en un pan de masa madre, la primera fermentación puede durar de 12 horas y la segunda de 4 horas. Tenemos factores que afectan la fermentación, como por ejemplo la temperatura. La temperatura ideal es entre 22 a 28 grados. Si es muy fría, la fermentación es lenta, y si es muy caliente, puede arruinar la estructura del pan. Tenemos la humedad. Evita que la masa se seque y permite una fermentación uniforme. Tenemos el tiempo. A más tiempo, mejor desarrollo de sabor y textura. Tenemos la cantidad de levadura o masa madre. Demasiada levadura acelera el proceso pero afecta el sabor. Tipo de harina. Harina con más proteína, como la harina de fuerza, desarrollan mejor gluten. Para un mejor pan artesanal, usa fermentación largas y frías. Técnicas de fermentación. La fermentación directa, rápida con levadura comercial. Ejemplo, un pan de molde. Fermentación indirecta. Usa masas previas para mejorar sabor y textura. Ejemplo, un pan de viga o un pan de esponja.
La fermentación lenta se deja en nevera de 12 a 24 horas para mejorar el sabor, ejemplo, un pan rústico. Y la fermentación controlada se ajustan temperaturas y humedad en cámaras fermentadoras. Por ejemplo, un pan brioche puede fermentar en frío durante la noche para intensificar su sabor. Determinación ergonómica. La determinación ergonómica se refiere a la evolución de los productos a través de los sentidos, como vista, olfato, gusto, tacto y oído. La vista, la apariencia de un producto de panadería es la clave para su aceptación. Tenemos el aroma o olfato. El olor de un producto horneado indica la frescura y la calidad de los ingredientes. Tenemos sabor o gusto. El sabor combina el equilibrio de los ingredientes y el desarrollo de la fermentación. Tenemos la textura, tacto y boca. La textura define la calidad del producto en la boca y al tocarlo. Masa madre. La masa madre es un fenómeno natural compuesto por harina y agua, en el que se desarrollan levaduras y bacterias lácticas que permiten la fermentación del pan sin necesidad de levadura comercial. ¿Qué es la masa madre? Es un cultivo vivo de microorganismos que al fermentar la harina genera dióxido de carbono y ácidos orgánicos. Este proceso le da al pan un sabor único, mayor durabilidad y mejor digestibilidad. Los ingredientes: harina, agua y tiempo de fermentación espontánea. Características de la masa madre. Fermentación natural. No necesita levadura comercial. Mayor digestibilidad. Los microorganismos descomponen parte del gluten y los almidones. Sabor más complejo. Notas ligeramente ácidas y aromáticas. Mayor conservación. Se mantiene fresco por mucho más tiempo gracias a su acidez natural. Y la textura especial, corteza más crujiente y miga. Un pan rústico con masa madre tiene una corteza dorada y crujiente, una miga aireada y un sabor ligeramente ácido. Tipos de masa madre. Tenemos la masa madre líquida con hidratación al 100%. Más actividad fermentativa, ideal para panes alveolados grandes. Se usa en pan de campo, en ciabatta y focaccia. Tenemos la masa madre sólida, hidratación de 50 al 60%. Fermentación más lenta, sabor más ácido. Se usa en panes con fermentaciones mucho más largas. Tenemos la masa madre de centeno, más acidez y sabor más intenso, ideales para panes rústicos y de larga duración.